día. Bueno, no sé, cuando Pablo diga, ¿empezamos? Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, estamos aquí en la sexta clase del curso Política, Planificación y Gobierno. La clase de hoy va a ser sobre empleo público. Y en primer lugar voy a presentar a la primer docente del día de hoy, que es Mercedes Castilla, licenciada en Administración, con amplia experiencia en gestión pública, nacional y provincial, integrante de la Comisión de Estado del Instituto Patria. Actualmente ocupa el cargo de Subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Mujeres, Géneros y Políticas de Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno. Buen día a todos y a todas. La idea, lo que hablamos, la idea es hoy compartir con ustedes un poco lo que es la experiencia para quienes gestionamos actualmente en Provincia de Buenos Aires, y lo hicimos en algún otro momento, y quienes hemos pasado por Nación o estamos en Nación, sobre lo que es para nosotros y nosotras el empleo público, digamos, el rol sobre todo de los trabajadores y trabajadoras estatales. En cuanto al rol de los trabajadores y trabajadoras estatales, antes de empezar por ahí a hablar de algún tipo de experiencia o situaciones que se hicieron en provincia, me parece importante rescatar que son centrales en la gestión cuando llegamos, quienes asumimos algún tipo de función, prestar atención a aquellos compañeros y compañeras que vienen gestionando desde hace años. Muchas veces sucede que llegamos con nuestros propios equipos y no prestamos atención a los saberes, experiencias y situaciones que han vivido estos trabajadores, estas trabajadoras, y la fortaleza que tienen para llevar a cabo las políticas públicas que se lo van pidiendo en cada una de las gestiones. Seguramente han visto con Claudia que quienes llevamos a cabo tienen que ver con las estructuras, responden al plan de gobierno y a la planificación que uno hace en cada uno de los ministerios y responde a ello. Muchas de las personas que están y los trabajadores y trabajadoras hay que sumarlos a ese nuevo proyecto que venimos a proponerles. Por eso me parece importante resaltar no solo lo que tiene que ver con la formación y capacitación de quienes están en cuanto a las tareas, sobre todo sustantivas, los nuevos proyectos, sino sumarlos en todas las instancias de planificación, monitoreo y evaluación que hacemos quienes gestionamos. Es siempre con todos y todas que se gestiona, digamos. En ese sentido, me parece, y en este recorrido voy a situar en dos situaciones, sobre todo una que tiene que ver con lo que fue la gestión de Felipe Solá, que ahí tuve la oportunidad de estar colaborando con Claudia Bernaza, en ese momento ella era subsecretaria de la Gestión Pública, y también con la gestión actual del gobernador Axel Kicillof. En dos de las sesiones, las aperturas legislativas, el gobernador, por ese entonces Felipe Solá, hace referencia al rol de los trabajadores. En la primera, plena crisis 2002, él había asumido después de la renuncia de Rocauf, él era antes vicegobernador, dice que se iba a pensar las políticas, se iba a trabajar con los trabajadores y los trabajadores que estaban, que no iban a ser los trabajadores y los trabajadores alguna cuestión presupuestaria de ajuste. Me parece que esa ya fue una señal del gobernador sobre qué pensaba sobre el trabajador y la trabajadora pública y cuál era el rol que iban a tener en su gestión. Al año siguiente, ya un poco más acomodada la provincia, agradece nuevamente a los trabajadores y trabajadoras el esfuerzo que habían hecho para sacar la provincia adelante. Quienes somos de Provincia de Buenos Aires, y van a recordar digamos, a nivel nacional lo que era ese momento, pero también recordamos lo que era para los trabajadores, no solo saber cuándo cobramos el 20 y pico de cada mes, cobramos en gran parte con patacones. Digamos, fue un momento donde para todos nosotras y nosotros fue muy complejo, y el gobernador en ningún momento perdió de vista cuál era nuestro rol y nuestra función. Axel, cuando asume en el año 2019, uno de los primeros discursos que da, una de las primeras presentaciones, él dice: yo me reconozco y yo soy trabajador estatal. Al decir eso también volvió a marcar claramente cuál era su postura y cuál era la función que íbamos a tener los trabajadores y trabajadoras dentro de su gestión. No íbamos a ser solamente un número o personas que iban a ser ni perseguidas ni dudadas en cuanto a su capacidad de trabajo. Iba a ser con todos y todos y reconociendo el rol del trabajador y la trabajadora pública. Me parece, como para iniciar y por ahí pensar un poco en el recorrido, me parece que son dos situaciones y son dos presentaciones que hacen el ex gobernador Felipe Solá y el gobernador Axel Kicillof
al inicio de su gestión o en la apertura, que ya nos marque el camino en el cual íbamos a transitar en esas dos gestiones en cuanto al empleo público en la provincia de Buenos Aires. Al poco tiempo, Felipe, cuando asume, Claudia estaba directora provincial del IPAP, era responsable del IPAP, al poco tiempo asume como subsecretaria de la gestión pública, y ahí con varios compañeros y compañeras que están en la comisión empiezan a trabajar en pensar una nueva forma de Estado y una nueva forma también del empleo público. Hay una mirada en cuanto a estatal, habrán visto sobre planificación, sobre la parte de diseño, sobre el empleo, sobre varios temas. Me parece que pensar y decirle a los trabajadores y trabajadoras y que el primer paso sea la planificación y pensar qué es lo que queremos es clarificador. Yo les decía, los trabajadores necesitamos estar y en constante formación y capacitándonos, pero también tenemos que tener claridad en la comunicación. Tenemos que saber cuál es el proyecto en el que vamos a estar acompañando y en la planificación, sobre todo cuando es con nosotras y nosotros, nos da claridad. Saber cuál es el objetivo que se persigue, vamos a acompañar y nos vamos a adueñar de ese objetivo. En todas las cuestiones que empiezan en el cambio en la gestión de Felipe, la primera tiene que ver también con que se reanudan en el 2004 las negociaciones colectivas en el ámbito público. En este sentido, la experiencia que tiene quienes en ese momento estaban en la Subsecretaría de Gestión Pública es muy importante. Se participó, mejor dicho, en muchísimas paritarias, tanto generales como sectoriales, inclusive lo que fueron las paritarias docentes y también las paritarias a nivel judicial. Era una participación activa también de los gremios. Se vuelve a entablar lo que tenía que ver con el diálogo con los gremios. Se trabajaban en esas paritarias y se dialogaba con los gremios de manera constante. ¿Sí? También se podían dar esa cantidad de distancias paritarias porque había un diálogo y se iban abriendo y superando nuevas etapas. Iban, digamos, cumpliendo con los acuerdos y se proponían nuevos acuerdos para llevar adelante. En ese sentido, se sabe que una de las cuestiones que tiene la provincia de Buenos Aires, como para situar quien no conoce, actualmente hay desde hace varios años, más de 10 regímenes estatutarios. Digamos, el más conocido o el más numeroso puede ser el régimen de la administración pública, lo que es conocido como la 10430, el personal administrativo, y después nosotros en provincia de Buenos Aires tenemos la característica de lo que es el régimen estatutario docente, con casi 400 a 500.000 personas designadas bajo ese régimen. Digamos, es un tamaño importante. En ese sentido, y sobre todo lo que tiene que ver con el régimen del empleo público, también se empieza a pensar un nuevo régimen estatutario, se empiezan a pensar nuevas formas de ingresos, se empiezan a pensar nuevas formas de carrera. La carrera administrativa en la provincia de Buenos Aires, salvo algunos pocos indicios que hemos tenido de concursos, está hace muchos años sin actividad. Digamos, sí se siguen haciendo capacitaciones, el Instituto del IPAP sigue haciendo formación, pero no hay una carrera, no hay una evaluación. Esa es una gran deuda que está con los trabajadores y trabajadoras de la provincia, pero en ese momento, los estoy situando año 2004, 2007, se piensa realmente nuevamente una forma o se empieza a proponer otro régimen y otra carrera para el personal. Sobre todo, reconociendo algunas cuestiones que tienen que ver, es muy estanco, digamos, la carrera en la provincia de Buenos Aires, por el régimen estatutario que tenemos, vos accedes a una categoría, salvo que se aprueben nuevas categorías, solo porque otra persona renuncia o se jubila, además. Y lo mismo sucede, mejor dicho, con los cargos jerárquicos, que son jefaturas de departamentos o subdirecciones. Entonces, en ese sentido, lo que se pensó es una nueva carrera que posibilite a la persona hacer su trayectoria no atada a estas funciones por ahí más de conducción, sino por ahí que tenía que ver con la trayectoria que se iba gestando, se iba armando en su formación, en su experiencia y en su recorrido. En ese sentido, bueno, quedó como una propuesta. La verdad que para quienes seguimos todo el tema del empleo público es un antecedente muy importante, como pensar de una forma distinta la forma de hacer carrera dentro del Estado, pero también se pensó la forma de, en los casos que se podía hacer concurso, ¿sí?, para el ingreso, para lo que es el acceso a cargos jerárquicos con ciertas características.
Ahora comento un par de cosas que las voy a relacionar, después vuelvo por ahí con ciertas características que tenía ese ingreso. También, bueno, en ese sentido, no solo se acompaña en eso, sino también a través de acuerdos paritarios empiezan a surgir algunas leyes que regulan algunas cuestiones que tienen que ver con la titularización de algunos cargos interinos, digamos, se empieza a reglamentar o a regular algunas cuestiones que habían quedado siempre, digamos, de manera muy informal. ¿Por qué les decía voy a relacionar esto del ingreso? Y estas primeras, digamos, intentos que se hicieron en cuanto a realmente poder hacer concurso para el ingreso. Y hoy en día lo vimos y lo vivimos con la gestión de Axel en la provincia y Estela Díaz en el Ministerio, el tema de lo que es la línea 144. En su momento, en la gestión de Felipe Solá, en 2007, se hace la selección para incorporar a las trabajadoras, a las operadoras que iba a estar en el ABM, en ese entonces bajo la línea 911 de atención a víctimas de violencia por razones de género. Se hace un proceso de selección, se trabaja, digamos, se continúa con ese trabajo. Cuando regresamos nuevamente a la gestión en provincia de Buenos Aires, nos encontramos que aquello que del ABM había pasado a ser la línea 144, pero que estaba tercerizada. Que no solo los servicios de telefonía y de internet y todo lo que tiene que ver de operación estaba digamos, siendo administrado por un privado, con participación, porque era parte del grupo Vapro, pero no dejaba de ser un ente no exclusivamente estatal, no estaban fuera del Estado, sino quienes trabajaban en la línea también estaban, digamos, bajo, digamos, eran trabajadoras de lo que es Provincia Net, siendo empleadas de comercio. Apenas se llegó, por supuesto, fue un reclamo que estaba de las trabajadoras, era un reclamo histórico, Estela lo toma, lo hace propio y en el transcurso de un año se logró la estatización total de la línea en cuanto al traspaso no solo de sistemas, en cuanto a lo que tiene que ver con tecnología, telefonía, internet y con toda la complejidad que eso tiene, porque por supuesto tenemos que tener ciertos recaudos para que la atención y la asistencia el asesoramiento sea constante, sino también el traspaso de las trabajadoras. Hoy en día todas las trabajadoras y todas las personas que dependen y se desempeñan en la línea es personal del Ministerio de las Mujeres. En ese traspaso, por supuesto, no es perfecto, digamos. Hay cuestiones que todavía estamos viendo, tenemos que evaluar y tenemos que analizar por las características propias que tiene el trabajo de call center, por así decir, de atención telefónica que tienen las operadoras del 144, no es lo mismo que otro tipo de línea, digamos que por ahí es más de derivación, asesoramiento, acá hay un asesoramiento mucho más profundo, de contención, digamos, tiene otras características que deberemos evaluarlos, debemos ahí sentarnos a evaluar qué forma le damos para reconocer el trabajo puntual que tienen estas trabajadoras y las características de su trabajo. Me parecía importante por ahí hacer esta relación entre lo que fue y digamos, levantar por ahí el ejemplo de lo que es la línea 144, el inicio que es en la gestión de Felipe Solá, y la consolidación o la restatización que se hace ahora en el gobierno de Axel con Estela como ministra, sobre todo porque también responde y empezamos a ver cuestiones que tienen que ver con los procesos que se plantearon hace muchos años en cuanto al ingreso y en cuanto a lo que tiene que ver con la carrera. Lo primero de ello, se pensó en un proceso de selección y que tenía que ver y relacionado sobre todo con pensar que esos procesos de selección de los trabajadores y trabajadoras que se incluyan, ingresen a los ministerios, se den en el marco de un proyecto, ¿sí? Que no sea un ingreso aislado o demás. Entonces se piensa, sobre todo, bueno, por supuesto, un reglamento que se trabaja junto con los gremios, después también va a haber una instancia de veeduría en el proceso de selección, pero también hay una definición institucional. Nosotros en el reglamento y en el momento hay que hacer una definición institucional de cuál es el proyecto que tenemos en el organismo, cuál es nuestro proyecto. También después va a haber una determinación de los requisitos de ingresos que tiene que ver con cuestiones más duras, digamos, del régimen estatutario, la posibilidad de ingresos, edades, características propias del régimen al que vas a ingresar. También otras cuestiones más relacionadas al régimen horario, al tipo de tarea, pero desde lo más duro hablo en cuanto a eso. Y por último, la descripción del perfil del puesto de trabajo,
que ahí sí vamos a estar diciendo cuáles son las actividades que van a realizar y qué competencias consideramos que aquel trabajador o trabajadora que ingrese debe realizarlas. Esto muchas veces por ahí suena y uno lo asocia en algunos procesos de selección que ha participado, no solo en el ámbito estatal, sino sobre todo en el privado, y decimos que escapa. Me parece que la dificultad más grande que tenemos cuando trabajamos en el Estado es cumplir con el primero de estos puntos que les decía. Realmente tener claridad en el proyecto institucional. No claridad ideológicamente donde estamos, sino también plasmarlo y poderlo transmitir. Muchas veces no tenemos, y quien conducimos sabemos cuál es el proyecto, cuál es aquella mirada que queremos o hasta dónde queremos llegar, pero transmitirlo a los trabajadores y trabajadoras y poderlo, que ellos puedan hacer lo propio, me parece que es uno de los valores principales. En cuanto a las competencias, y acá me voy a detener y voy un poco con el machete, en su momento se había hablado de 3 tipos de competencias que uno tiene que ver de los trabajadores. Y salirnos un poco también en cuando pensamos de la carrera, de solo pensar la carrera en el sentido de que sea por antigüedad. Digamos, vos accedes a un grado, una categoría mayor de acuerdo a la antigüedad. Empecemos a pensar en otras cosas, formación, capacitación y idoneidad para el puesto que estamos ocupando, digamos, otras cuestiones que también tienen que ver con eso. Las competencias se habían dividido, se dividen en 3, que tienen que ver con las éticos institucionales, las técnico-profesionales y las actitudinales. En cuanto a las ético-institucionales, es justamente los comportamientos observables en cuanto a los valores y concepciones que nosotros tenemos con nosotros mismos, con nuestro entorno y con la institución en la que estamos. En cuanto a las personas, vamos a hablar ahí de en cuanto a tolerancia, aceptación. En cuanto a lo sociocultural, cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, con medio ambiente, digamos, aquellas cuestiones, hoy en día con todas cuestiones de género, todas aquellas cuestiones que están puestas en valor en la sociedad y nosotros observamos si aquella persona que va a ingresar al organismo realmente tiene una mirada, ¿cuál es la mirada que tiene sobre ello? Porque todos tenemos el tema de ver cuál. Y la otra tiene que ver con los compromisos institucionales. Realmente el respeto por los organismos públicos, el respeto por la democracia, por las instituciones, por el cumplimiento, por lo que tiene que ver, si vamos a sumar a alguien en algún puesto de decisión, también cuestiones que tiene, y para todos los trabajadores y trabajadoras, con la ética pública. En ese sentido, Nación está mucho más, en cuanto a ética pública y demás, tiene mucho más normativa, digamos, y hay mucho más escrito que lo que es Provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Justicia tiene el área de transparencia y realmente en este momento se encuentra trabajando mucho en ese tema y articulando bastante como para pensar, digamos, en Provincia de Buenos Aires también tener cuestiones normativas y también más explícitas en cuanto al comportamiento ético. Después están las competencias técnico-profesionales y ahí corrernos un poco del título, no pensar solo en la formación de grado, posgrado, sino también esto que decíamos del recorrido que tienen los trabajadores y trabajadoras en el Estado y la idoneidad que tienen para cumplir ciertas funciones. Muchas veces no está el título porque por distintas circunstancias no han podido acceder a veces a la formación, pero sin embargo esos conocimientos teóricos están, los tienen y hay que valorarlos y hay que ponerlos en valor, digamos, valorarlo y ponerlos en valor, las dos cosas. Entonces tiene que ver con estos conocimientos teóricos, las habilidades para la utilización también de herramientas, es otra de las cuestiones que vemos en estas competencias. No todos tenemos la capacidad para manipular, por ejemplo, ciertas máquinas. Puedo pensar en algunas áreas muy específicas en Provincia de Buenos Aires, sea Astillero Río Santiago, sea áreas de infraestructura, vialidad, digamos, todas estas cuestiones. Si yo voy a convocar a alguien y voy a pensar en un proceso de selección, tiene que estar esos saberes y tiene que estar esa mirada sobre eso. Y también tiene que ver con algunas cuestiones y también sobre destreza y entrenamiento, que por ahí también estará dado o estará vinculado directamente a esa tarea. Y por último, a veces son las más difíciles de evaluar, por eso cuando se pensó también la forma de ingreso en los procesos de selección, se pensaron varias instancias, ¿sí? Entrevistas individuales, grupales, que tiene que ver con las competencias actitudinales. Es como nosotros nos ponemos y qué capacidad o qué posibilidad de destreza tenemos de desarrollar ciertas cualidades. Una que bueno, había un compañero dentro de gestión pública
que trabaja mucho, que tiene que ver con María Helen, por ahí lo ha nombrado, que tiene que ver con el liderazgo y con la parte de conducción de grupos. Esa es una característica de acuerdo al rol que vas a cumplir, es necesario observarlo, sobre todo para esta capacidad de motivar al otro. No es una cuestión solo, digamos, de partir una orden, muchas veces cerrado, sino la cuestión de la motivación, que vuelvo a centrarlo en la formación, en la planificación, la participación de los trabajadores y las trabajadoras en todas las instancias. La otra tiene que ver con la comunicación tiene que ser constante. Cuando hablamos de comunicación y administración, hablamos de comunicación formal, informal, vertical, horizontal, tiene que estar todas y todas son válidas, ¿sí? Estará cada una dada para alguna circunstancia, pero la comunicación y la información tiene que llegarle a todos los trabajadores y trabajadoras. Si se toma una decisión y no se comunica, es como si no se hubiese hecho. La conformación, y en esto de la comunicación también es, digamos, que haya realmente una comunicación digamos, quienes estamos en cargos superiores, podemos ir transmitiendo y comunicando a los equipos y que vaya llegando a todos, que sea permeable la comunicación, porque esa es otra dificultad que a veces encontramos, que en alguna instancia se queda trabada, deja de haber comunicación, dejamos de enterarnos qué es lo que sucede. Después otra capacidad que es difícil, es la conformación e integración de equipos de trabajo, ¿sí? No es solo conformar uno, sino tener la habilidad y la capacidad de integrar varios equipos. Y ahí quienes conducimos también tenemos que proponer la rotación a las tareas, la rotación a los equipos, pensar alguna cuestión, porque también eso se desarrolla. No es una cuestión que vamos a tener innata y no, eso es un aprendizaje y es importante tenerlo. Después va a estar la resolución y mediación de conflictos, ¿sí? Quienes están en puestos de decisión, es importante que puedan mediar, es importante poder cortar muchas veces con esos ruidos que hay en los equipos de trabajo, digamos, aclarar las cuestiones, acompañar en esos procesos. Y después también la predisposición al cambio y la flexibilidad. Eso no nos escapa a nadie, no solo cuando estamos en gestión, sino quienes somos trabajadores y trabajadoras del Estado. Yo hace 22 años trabajo en el Estado, he pasado por distintas gestiones y por distintas funciones y distintas tareas. Es podernos adaptar a ello, nunca perder que nuestro rol es de trabajador y trabajadora, ¿sí? Que estamos ahí y que vamos a estar buscando el bien común. Todos, por supuesto, tenemos nuestra ideología y vamos a estar yendo y nuestro proyecto va a estar acompañado, pero desde nuestro lugar de trabajadores y trabajadoras públicas siempre vamos a poder aportar, estemos en el esquema de trabajo que estemos. Esto me parecía compartir como algunas cuestiones generales que tienen que ver con la provincia y cuestiones y experiencias que ya les digo, lo tomamos desde el 2004 al 2007 y por suerte quedaron por escrito muchas de ellas, que eso es otra cosa muy importante. A medida que vayamos pudiendo ganar terreno en este sentido, dejémoslo por escrito, ¿no? Veamos qué normas se requieren, dejemos que quede el antecedente. No digamos no, porque después no importa, que quede por escrito, que tiene un valor y siempre alguien lo toma y lo va releyendo. Después otra cuestión que me parece retomar en esto que decía, sobre todo con la gestión actual de Axel Kicillof, tenía que ver con esto que decía, él se presentó como trabajador estatal. Con todas las dificultades, inclusive en el medio de lo que fueron estos 2 años de pandemia, se pudo hacer la reestatización de la línea 144 y también hubo otras experiencias de regularización del empleo público en la provincia de Buenos Aires, que por ahí no se llegó todavía a todo lo que nos hubiese gustado, pero me parece que fueron importantes avances. Cuando se iniciaron las gestiones había mucha situación de precarización o tercerización en cuanto también contrataciones a través del monotributo, digamos, eran empleados, trabajadores y trabajadoras contratadas a través de la ley de emergencia, es una locación de servicios, pero no deja de ser monotributista. El año pasado hubo una regularización de esa situación y aquellas personas que cumplían tareas que correspondían que sean incorporadas como trabajadores y trabajadoras de la administración pública fueron incorporados a la ley 10430. Me parece que eso fue, digamos, la primera forma de sanear, digamos, realmente ver y que estén todos en la situación regular en la que están.
Después hubo varios anuncios, algunos este día, una preocupación muy importante, no solo por instancias paritarias, sino de parte del gobernador y todo su gabinete, que tiene que ver con el tema salarial, ¿sí? Pensar y saber que el salario de los trabajadores y trabajadoras del Estado tiene que ir creciendo, tiene que ir acompañando también por el compromiso que hay. Hubo mucho trabajo y mucha regularización también en cuanto al personal de salud, en lo que fue la pandemia y la incorporación y bonificaciones que reconocían realmente el trabajo que ellos estaban llevando y ellas llevando a cabo en lo que fueron estos 2 años. La otra de las decisiones que se tomaron en los anuncios también salió de reuniones paritarias, que uno tuvo que ver con la administración pública incrementar los días de licencias parentales. Hubo distintos incrementos, distintos días en cuanto a los distintos tipos de licencias para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. También ese era un reclamo de hacía muchísimos años y bueno, fue tomado, fue escuchado y ya tiene su primera respuesta. Por supuesto, queda muchísimo por hacer, voy a hacerles una presentación, la idea es abrir sobre todo después al diálogo, después de la intervención de Pablo, pero me parecía que era importante rescatar estas 2 situaciones que tienen que ver con 2 gestiones, que hubo compromiso, donde se pudo ver el rol del trabajador y trabajadora, y me parece sobre todo que es desde donde se situaron quienes nos conducían o nos conducen en ese momento. Tanto puedo nombrar a los gobernadores y el exgobernador, como bueno, en su momento fue Claudia Bernaza, o en este momento Estela Díaz como ministra, que toman el compromiso con los trabajadores y trabajadoras de la provincia y ponen en valor todos los días el trabajo que ellos y ellas llevan a cabo. Muchas gracias.